Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Géminis, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Hoy vamos a estar viendo tú y tu persona especial. Vamos a ver qué pasa, vamos a intentar darte un poco de consejo también. Muchas gracias por estar acá. Si te gusta lo que hago, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete al canal. No te olvides de retribuir de alguna forma, esto es gratuito. También cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a hacer un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Ya queda poco, no queda mucho, así que dale ahí a suscribir. También durante todo junio hay un 20% de descuento en las lecturas de tarot consciente conmigo, así que si te gustaría llevarte una lectura de tarot conmigo con un 20% de descuento durante el mes de junio, te invito a contactarme por el WhatsApp o a través de mi sitio web que vas a encontrar aquí en la descripción de este video. Ok, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Tu falta de querer de Mon Laferte y Un amor violento de Los Tres. Vamos a develar estas cartas, vamos a mirar qué está pasando entre tú y tu persona. Ok, la carta de la victoria al reverso. Ok, hay una sensación de pérdida. Ok, tú te veo aquí haciendo una oferta de amor con este caballero de copas. O queriendo hacer una oferta de amor. Puedes estar percibiendo a esta persona como tu reina o rey de corazones, da lo mismo, la verdad. No importa el género. Bien, con la carta del mundo, sientes que quizá hay un ciclo que no se ha cerrado con esta persona y te gustaría hacer una oferta de amor. Me gustaría saber un poco más de qué se tratan estas cartas. La verdad es que la lectura, como a primera vista, no se ve muy clara para mí. Aparentemente han habido heridas en el pasado, bien, pero tienen la esperanza de que puedan reconectar o conectar en algún minuto con esta persona. Bien. Ojo ahí, tu persona se ve un poco desconectada de su intuición, siente que necesita hacer un viaje espiritual o lo vemos retirándose emocionalmente de esta situación. Sin embargo, tiene la tendencia de salir o entrar, o salir y entrar de esta conexión. Ok, Géminis, también vemos que tu persona tiene conflictos o conflictos internos. Estos también pueden ser conflictos contigo. Bien. Ojo acá, tú tienes este 7 de espadas y esta reina de copas. ¿Qué está pasando acá? Bien, tengo que entrar a mirar porque yo no estoy en tu cuerpo y no sé lo que tú estás pasando, lo tengo que descifrar. Así que vamos a mirar un poco más acerca de tu persona especial. Esta lectura se ve un poco enredada, así que vamos a intentar descifrarla de la mejor manera posible. Puede ser que los sentimientos no estén muy claros o qué es lo que está pasando no esté muy claro. Ok, vemos un rey de bastos al reverso, la carta del sol, en la carta del 9 de copas. La torre al reverso, vamos a ver una carta de resultado, y la carta del 4 de copas, que es la decepción. Ok, siento que esta lectura es una especie de advertencia como para poder cerrar el ciclo, pero quiero saber un poco más de qué se trata, porque siento que tu persona está un poco desconectada de sus deseos y de sus emociones. Ok, está en su vida, está en búsqueda de la felicidad, por eso se está retirando de acá. Pero al mismo tiempo me muestra, no, Géminis es lo que yo quiero. Pero aparentemente después del quiebre que han tenido, ha habido mucha resistencia al cambio. Y tu persona tiene decepciones acerca quizá de su propio comportamiento o acerca de ti. Voy a mirar un poco más de esta energía. ¿De qué se trata? Guías espirituales, este 7 de espadas que me está mostrando acá. Ok, de tomar decisiones. Me explican un 7 con otro 7. Ok, quizá el 7 puede ser un número especial para ti el día de hoy. Tú sientes impedimentos entre tú y esta persona. Ok, y sientes que hay algo que tienes que dejar ir, aunque sea en la conexión. Quizá lo que sientes que tienes que dejar ir ya es la conexión. Sin embargo, lo que tú quieres es la reconciliación. Ojo, no sabemos si es que esta persona quiere lo mismo. Quiero tomar consejo porque esta lectura se ve un poco compleja. Bien, tenemos que ganar un poco de dominio del ego, de las preocupaciones, de las heridas. Estamos en esta conexión porque hay heridas que queremos trabajar y volver a reconectar nuestra esperanza hacia esta persona. Nuestra esperanza está bien justificada o estamos cayendo en esta zona de confort, ¿ok? Yo sé que quizá no es la lectura que queremos escuchar, Géminis, pero si estás pasando por una situación complicada y no sabes si dejar ir o
meterte de lleno acá o volver a intentarlo, es esta tu lectura. ¿Bien? Ok, me gustaría preguntar de primera mano si es que esta conexión es conveniente para ti, porque puede ser que la redirijamos de una forma distinta a la que la hago comúnmente, ¿ok, Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. Esta conexión es conveniente para Géminis. Esta conexión es conveniente para Géminis. También estas cartas pueden contestarte cualquier pregunta que tú tengas en tu cabecita, así que guárdatela ahí en el corazón y vamos a comenzar, ¿ok? Dice romance. Romance, mejorar la salud, el compromiso, personas que te pueden ayudar. Dice, hay algo mejor ahí para ti. Siento que hay un romance mejor ahí para ti que dentro de aquí a un año se puede ir develando de mayor manera. Quizá tenemos la fijación puesta en la persona que no es la correcta para nosotras. Dice, hay algo mejor ahí para ti. Cuidado hacia dónde estamos yendo y si es que lo estamos haciendo con nuestra mente clara. Porque nos muestran a ti con este caballero de espadas, tú yendo hacia esta persona, diciendo cosas o quizá no expresándome, me retengo mis sentimientos, pero quiero ir hacia allá. Pero la carta no está en la posición correcta, no está en la posición donde estamos hablando desde nuestro corazón. Bien, te dice, tienes que mejorar tu salud emocional quizá y volver a balancearte. Y ese compromiso que tienes, que sea contigo misma. Te dice, acá hay algo mejor para ti. Y de aquí a un año se te puede estar develando esto de una forma mucho más concreta. Bien, hay personas que te pueden ayudar. Siento que hay romance para ti. Quiero mirar, me parece bastante curiosa esta lectura. Quiero mirar un par de cartas oráculo. ¿Qué está pasando realmente con esta conexión? Guías espirituales, ¿qué está pasando con esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con esta conexión? ¿Por qué está tan enredado? ¿Será que Géminis está invirtiendo su corazoncito en un lugar donde ya se tiene que retirar? Muchas gracias, guías espirituales. Te dice, esto podría ser esta persona. Bien. Boda y coqueteo. Ok. Esto va contradiciendo un poco la lectura. Entonces tenemos que intentar observar por qué están estas disyuntivas y por qué están estos sentimientos encontrados de esta forma. Bien. Porque tú dices, o esto es lo que tú estás pensando, ¿no? Dices, no, esta es la persona que puede ser para mí. Yo me quiero comprometer con esta persona, quiero coquetear con esta persona. Vamos a tirar una carta más. Dice, es momento de perdonar y aprender. Y también nos muestra la carta de el jugar, juguetear. Ok, no tomárselo todo de forma tan seria, sino que permitirse jugar con esta persona si es que eso es lo que quieres. Voy a tirar más cartas para esta persona. Ok, está un poco compleja esta lectura. Me gustaría saber qué está pasando porque no lo entiendo muy bien. La verdad que generalmente las lecturas me hablan muy claro, pero esto puede ser con que una de las dos personas involucradas acá no tiene las cosas muy claras, no entiende muy bien qué es lo que está pasando y no saben. No me dicen derechamente, ok, Géminis tiene que cerrar el ciclo, pero tampoco me están diciendo, ok, aquí es. Bien. Dicen, esta relación puede ser que esté como desbalanceada hacia un solo lado. Es por eso que acá te piden volver a balancear, ¿ok? Y te dicen, tienes que aprender desde el pasado. Siento que estás extrañando mucho a esta persona. Me gustaría saber cuáles son los mensajes que tiene esta persona para ti. Insisto, disculpa Géminis, yo sé que no todos van a entender esta lectura, pero aquellos que lo entiendan, cuéntenme en los comentarios porque yo me estoy quedando muy en ascuas, ¿ok? Vamos a ver, se me cayeron las cartas, así que un segundito de paciencia. Bien, vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de esta persona para Géminis? Es muy extraño esto. Es como que siento que son personas especiales uno para el otro. Tú crees la reconciliación, pero no veo a esta persona queriendo lo mismo. Entonces, acá me lo explican. Dice, siempre estaré agradecido por lo que haces por mí. Esta es una conexión de almas gemelas. Lo siento tanto. Mensajes reveladores acerca de esta relación. No estoy buscando una relación por el momento. Y tus palabras son como un eco en mi corazón. Pero tengo miedo a abrirme y soy vulnerable contigo. Por eso te pongo barreras. Pero te amo incondicionalmente. Aquí no hay movimiento hacia ti. Es como si fueran buenos y bonitos recuerdos. ¿Qué pasa aquí? Guías espirituales, por favor. Vemos a esta persona moviéndose. ¿Me pueden decir algo más acerca de la persona especial de Géminis? ¿Quieren lo mismo acerca de Géminis? ¿Qué más nos pueden mencionar? ¿Esto se va a ir develando de otra forma o se va a quedar así como está? Vamos a ver también cuál es la siguiente acción. Bien.
Ok, lo que pasa es que tu persona por lo menos no quiere compromiso. Bien, ojo. Es como que te siente como una persona muy especial, ¿sí? Se ve como una conexión de almas gemelas, sin embargo, te sigue poniendo barreras porque aparentemente lo que no quiere acá con el loco es comprometerse. Bien, sin embargo, acá hay algo que quiere manifestar, pero tiene que ver más que todo con su soltería. Sabe que la relación anteriormente no ha sido recíproca, sin embargo, no está pudiendo dar una oferta de estabilidad y esto lo está llevando a más separación. Entonces, cada uno tiene que sacar acá sus propias conclusiones. Géminis, disculpa, yo sé que esta lectura no es para todos, pero yo sé que muchos no la van a entender, pero ojo ahí, si es que no hemos tenido reciprocidad, si es que estamos intentando meternos de lleno en una relación o alguien que no está siendo recíproco con nosotros, siempre tenemos que mirar qué pasa. Insisto, yo creo que esta persona puede tener sentimientos por ti, te puede tener mucho cariño, pero no lo vemos actuando hacia ti. Derechamente, ¿ok? No lo vemos actuando derechamente hacia ti. Lo vemos, yo siento de hecho todo lo contrario, que se está absteniendo o retirándose más bien de la situación porque quiere una especie de libertad o hacer otras cosas que no tienen que ver con relaciones amorosas quizás. Qué complicada lectura, compleja, Escorpio Géminis, disculpen, hace unos minutos estaba haciendo la lectura de Escorpio. Bien, vamos a ver, ¿cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, la papisa al reverso. Ojo con las intenciones de esta persona porque no las puede tener muy claras. De todas formas, es como que lo veo cerrando un ciclo. Lo veo cerrando un ciclo y esto es una protección de tus guías espirituales hacia ti. Si bien hay un caballero de copas, pero la movilidad que me está mostrando es que en vez de tomar esa copa, la está derramando, no está tomando la opción, todo lo contrario, está cerrando un ciclo. Bien, la rueda de la fortuna, cambios pueden ser que no sean tan buenos, eso significa cierre de ciclos, pero también significa nos está costando cerrar el ciclo, pero lo que se quiere es un cierre de ciclo que está divinamente guiado o protegido por tus guías espirituales. Yo sé que esta lectura no es la más bonita, no es la lectura que me gusta hacer, pero ojo ahí. Me voy a quedar unos minutitos más con ustedes viendo qué consejos te podemos dar. Yo sé que esta lectura está complicada. No me maten en los comentarios, por favor. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Hay algo más que nos puedan decir acerca de esta persona especial, acerca de esta conexión? ¿Algún consejo para Géminis? ¿Algo más que nos pueda ayudar? Vamos a ver. La carta de la carroza. La carta de la carroza tiene que ver con dejar atrás las cosas que ya no te sirven. Y con el paje de espadas al reverso me dicen, hay algo que no estamos queriendo ver claramente y que tenemos que aprender a observar claramente. ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás? Bien. No se está tomando mucha acción acerca de esta reconciliación. Hay mucha desconexión también. Y otra vez nos muestran este 10 de espadas, el cierre de ciclos. Lo que es muy curioso porque quizás las intenciones que se tenían acá con esta persona era matrimonio, pensar que esta persona era la correcta para ti. Sin embargo, esta persona puede estar más desconectada de esto. Ojo, no por falta de cariño, sino que porque tiene otros propósitos. Bien. Vamos a ver un poco de consejo para ti, Géminis. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. No lo hemos visto todavía. Puedes estar lidiando con un Acuario, un Escorpio, un Virgo o un Leo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Géminis el día de hoy? Ok, restaura el balance entre tú y los otros porque tú también eres importante o viceversa. Nos han hablado mucho desde el balance y lo desbalanceada que está esta situación. Bien, esto significa, la invitación acá es ver las cosas claras. Esto está siendo lo suficientemente balanceado, o esta persona es capaz de otorgarme lo que yo estoy buscando. También nos recomiendan, deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios, reconéctate con quien eres y empodérate. Bien, estar acá, en esta conexión, está
conectado con lo que yo realmente quiero para mí o no, al final me está alejando de mis metas, ¿bien? Cuando tú ya sabes quién eres, ya no te puedes traicionar a ti mismo. No depende de las cartas del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer. No muestran una tendencia, estas energías siempre pueden cambiar, sin embargo la invitación principalmente es a empoderarte. Es decir, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Se conecta esto conmigo o no? ¿Realmente me está haciendo sentido o no? ¿Hay balance aquí o no? Yo sé que hay cosas que tengo que soltar. ¿Cuáles son? ¿Les estoy haciendo frente también? Esos son los mensajes para ti el día de hoy. Géminis, lamento mucho que quizá no sea la lectura más óptima. Sin embargo, les mando un abrazo. Yo sé que quizás están en una situación muy complicada para aquellos con los que resuena la lectura. Espero que se encuentren muy muy bien, que nos podamos ver más adelante con otras lecturas que quizá vaya a cambiar la energía de esta situación. Esta es una fotografía de lo que está pasando hoy. Bien, esto puede cambiar si tomamos otras decisiones, por ejemplo, etcétera. Todo depende de ti, recuerda, ¿ok? Muchas gracias, Géminis, por estar acá. Nos vamos a ver muy pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.